Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo para el canal en el que hoy vamos a ver la pregunta que con diferencia más se me hizo durante el curso de Entity Framework. Esta pregunta no es ni más ni menos que ¿qué hacemos si tenemos aplicaciones con múltiples clientes? En otras palabras, ¿cómo hacemos para administrar multitenancy dentro de nuestras aplicaciones? Así que eso es lo que vamos a ver ahora en este vídeo. Dale un buen like, suscríbete, compártelo y todas esas cosas y vamos al lío. Multitenancy es el término que utilizamos o que se utiliza normalmente, sobre todo los que trabajan en inglés, para hablar de estas aplicaciones que tienen pues múltiples clientes, ¿vale? Tenemos ya bien sea 2 o 35 clientes, son multitenancy. No suele darse el caso de este tipo de aplicaciones si trabajamos para una empresa y todo lo que hacemos es desarrollo interno, por ejemplo. Pero en la gran mayoría de sitios donde trabajemos vamos a tener multitenancy de algún tipo, ¿vale? Ya bien sea porque trabajamos en una SaaS, ya bien sea porque nuestra empresa nos pide que lo hagamos así, porque a lo mejor tiene dos entidades, la propia empresa tiene como dos entidades físicas y cierta información necesita información de un sitio o de otro. Así que es una situación muy común en la empresa. Y hay varias formas de aplicar multitenancy. No hay una perfecta, simplemente hay múltiples que tienen pues diferentes pros y contras, y es lo que vamos a tratar en este vídeo. La primera de las opciones que tenemos es separar la base de datos. Por norma general, todos los clientes van a tener el mismo código, van a tener la misma estructura de tablas, van a tener todo igual, exceptuando una cosa que viene siendo los datos dentro de esas tablas. Por lo tanto, una forma que podemos aplicar multitenancy es cogiendo y teniendo diferentes bases de datos físicas, ¿vale? Tienes una aquí, otra aquí, con diferentes clientes y tu aplicación se va a conectar a uno o a otro. Las ventajas que tenemos en este aspecto son obvias y es que directamente accedemos a los datos de la base de datos porque asumimos que todos los datos de esa base de datos son de cierto cliente. Las desventajas, por supuesto, también son muy obvias y es que al no tener una única base de datos tenemos que administrar múltiples bases de datos, tenemos que pagar múltiples servidores. Y lo que es más importante, cada vez que corremos una actualización, la debemos de correr en múltiples bases de datos diferentes. Y ahora tenemos dos formas de implementar dicha solución. La primera es la separación de aplicaciones. Coges y separas cada cliente físicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que cada cliente va a tener su propia aplicación o su propio clúster o lo que sea que utilizas para desplegar, que normalmente serán o aplicaciones individuales si son monolitos o clústeres con Kubernetes, ¿vale? Eso es lo más común. Y como digo, cada cliente básicamente tiene su paquete, ¿no? Digas tú, esto de paquete es el de dicho cliente, este paquete es el de otro cliente. Esta implementación trae consigo varios problemas que yo he vivido en mis propias carnes porque en una empresa que trabajaba anteriormente trabajábamos así. Bueno, estábamos migrando para dejar de trabajar así, pero cuando entré yo, digamos que las versiones anteriores trabajaban así, ¿no? ¿Qué es? Que cada cliente tiene sus propias versiones de todo, ¿vale? En plan, todo tu clúster de aplicaciones funciona en la versión 1.5. Tu base de datos está en la versión 1.7. Y tenemos otro cliente que todas las aplicaciones están en la versión 2.2 y la base de datos está en la versión 3 o en la versión 2.8, ¿vale? Esto trae muchos problemas. Para empezar, cada cliente con sus versiones que ya no están soportadas, pero en verdad tienes que soportarlas porque estos clientes, cuando tienes este tipo de implementaciones, ¿vale? Cuando tienes implementaciones de cada cliente tiene su propio clúster o su propio de esto de aplicaciones, suelen ser clientes que aportan mucho dinero, ¿vale? No es un cliente en plan con un usuario o 3 usuarios, suelen ser clientes o suele ser o la empresa para la que tú trabajas suele dar servicio a otras empresas que suelen tener ¿cómo decir esto? Como un mercado cerrado, ¿vale? Que a lo mejor hay en todo el mundo 50 posibles clientes, ¿vale? Entonces, tú tienes a 10 de esos clientes, ¿vale? Yo qué sé, imagínate que tus clientes son fábricas de chips. ¿Cuántas fábricas de chips hay en el mundo? Pues, ¿vale? En plan, pocas. Pues, técnicamente te puedes permitir hacer este tipo de implementación pese a que no sea lo ideal. Porque, como digo, hay bugs, ¿vale? Si has pasado de una versión a otra, normalmente no es porque el código funciona perfectamente y no necesitas añadir nada nuevo, sino porque, ¿vale? Has añadido mejoras, has añadido nuevas funcionalidades, has arreglado bugs en el proceso, que obviamente los clientes que estén en versiones anteriores no van a tener, pero que les pueden saltar. Esto lleva a tener que hacer hotfixes, en plan, feos de narices, ahí hacia atrás y cosas así,
que al final lo único que haces es perder muchísimo tiempo administrando todo y no sale rentable. Y yo personalmente esta opción, a no ser que estéis en una de esas empresas que como mucho puede tener 4 o 5 clientes, ¿vale? Yo esta no lo haría. Hay un caso excepcional aquí, y es que hay empresas que exigen que sus datos y todo lo que pasa por sus datos estén en cierto sitio, ¿vale? Digamos que tienes una empresa de, yo qué sé, de Austria, ¿vale? Por poner un ejemplo que a mí no me ha pasado nunca, que te dice, por ley, en Austria, todos los datos tienen que estar alojados en Austria, ¿vale? Entonces coges y compras un servidor en Austria y tienes que poner la base de datos en Austria. Y resulta que no solo son los datos, sino que el procesamiento de los datos tiene que hacerse en Austria. Por lo tanto, tienes que coger y desplegar todos tus cacharritos o todas tus aplicaciones en Austria también, ¿vale? Este caso también es muy común y se da mucho cuando tratas con temas legales y de información de personas, ¿vale? Digamos que trabajas para una empresa que hace pagos, ¿vale? O administras los saldos bancarios de ciertas personas. Todos esos datos no deben salir del país, ¿vale? Pues esto es un caso muy común. Bueno, muy común. Dentro de este mini mundillo, ¿vale? Es, dentro de lo que cabe, común. Por lo que puede ser que tengamos que hacer esta implementación. La otra, dentro de la separación física de la base de datos, es un administrador de conexiones, que es básicamente, tienes una sola aplicación, ¿vale? Una única aplicación, y la aplicación va a decidir con un connection multiplexer conectarse a diferentes bases de datos. Esto quiere decir que tu aplicación o clúster es uno, ¿vale? Es, llamémoslo cloud, está en la nube, ¿no? En Amazon, en Azure, donde sea. Es cloud. Y luego tienes múltiples bases de datos para diferentes clientes. Básicamente por lo mismo, porque no quieres tener las bases de datos juntas para los distintos clientes. Puede haber muchísimos motivos. Uno puede ser el que acabo de mencionar, de mis datos tienen que estar en Austria, pero el procesamiento da igual donde esté. Esto también es muy común. O simplemente por el nivel de empresa que tienes, ¿vale? El nivel de tus clientes, a lo mejor no tienes solo 50 potenciales, pero a lo mejor tienes 500 potenciales. Y unos gastan muchos recursos y otros gastan pocos o lo que sea. Yo qué sé, te interesa por algún motivo tener las bases de datos separadas. Y simplemente lo puedes hacer así. Lo que haces es crear un connection multiplexer. De esta forma, el código es el mismo. Lo único que va a cambiar es la base de datos, pero vamos a mantener todas las bases de datos sincronizadas en la misma versión, porque el código es el mismo. Ahora, ten en cuenta, tanto en esta versión como en la versión anterior, ten en cuenta que lo que hemos visto durante el curso de las migraciones no nos va a funcionar aquí, porque tenemos múltiples bases de datos. Así que lo normal, en este tipo de escenarios, lo normal es tener una aplicación separada que se va a encargar de actualizar la base de datos, ¿vale? Es la que se encarga de administrar todo el tema de la base de datos. Una cosa a tener en cuenta antes de terminar el bloque este de la separación de base de datos, y es que técnicamente podemos separar también por esquema, ¿vale? Podemos coger y tener diferentes esquemas en la base de datos para cada cliente, pero bueno, esto presupongo que la mayoría entendéis que es simplemente una variación de la separación de la base de datos, así que no voy a entrar en más detalles, pero básicamente podríamos separar por esquema. Ahora, una vez hemos terminado este punto, el siguiente es la separación por columna ID, ¿vale? La separación por columna ID, lo llamo así porque no sé muy bien cómo llamarlo, pero básicamente es la separación por tenant en cada tabla. Entonces, en cada tabla tú vas a tener una columna que va a poner tenant ID o client ID o account ID o como lo quieras llamar a tu cliente, ¿vale? El plan, yo qué sé, tenemos el cliente... A ver, mi familia viene de viaje el fin de semana que viene, ¿no? Tenemos un cliente que sea Ryanair, por ejemplo. Ryanair tiene el ID 1 y el ID 2 es Aer Lingus. Entonces, en cada tabla de la base de datos, que tiene información, obviamente, si es información común, yo qué sé, el nombre de los países, ¿vale? Con sus códigos, o el nombre de los aeropuertos, eso es información común, no tiene tenant. Pero todas las tablas de la base de datos con información de los propios clientes van a tener su columna ID, ¿vale? La llames como quieras o lo que te dé la gana, ¿vale? Pero básicamente consiste en eso, una columna extra en la base de datos en todas las tablas. Entonces, esta separación por columna implica que todo el código va a ser el mismo y la base de datos va a ser exactamente la misma para todos.
Y en mi experiencia, esta implementación suele ser una de las más comunes y donde están migrando todas las empresas que antes separaban por base de datos, por clientes y tal, es donde están migrando la gran mayoría. Básicamente porque es mucho más fácil. Hoy en día, cuando trabajas en una SaaS o en un software as service, ¿vale? Ya no vendes una aplicación de escritorio. Antiguamente se vendía una aplicación de escritorio y te la instalabas y pechugabas con esa, ¿no? Hoy en día se hace todo a través de aplicaciones web. Esto quiere decir que cuando tú lo actualizas, se actualiza para todo el mundo. Por lo tanto, te aseguras que todo el mundo va a estar en la misma versión. Y luego, por lo tanto, lo que lleva a que sea mucho más fácil administrar. La pregunta más difícil que hacerse aquí suele ser qué versión elegir. Bueno, tenemos varias cosas a tener en cuenta antes que elegir la versión a elegir. La primera es temas legales. Depende qué va a pasar con nuestros datos o depende quiénes van a ser nuestros clientes, vamos a necesitar una versión u otra. ¿Vale? Lo que he mencionado de nuestro cliente de Austria quiere que toda su información esté en Austria y todo el procesamiento esté en Austria. Por lo tanto, para ese cliente en concreto, vamos a tener que tener todo nuestro clúster de aplicaciones, toda nuestra base de datos separada en Austria. Ahora, este cliente en concreto va a pagar un precio diferente a si, por ejemplo, el resto de clientes, digamos que tenemos 100 clientes, 99 están en cloud, pagan precio X, pero este especialito en Austria quiere toda la información en Austria. Entonces, todo eso hay que ¿sabes? Todo eso, el equipo de ventas y tal, lo sabe y le cobrarán un precio diferente normalmente. ¿Quiénes son nuestros clientes? También van a definir qué opciones tenemos. Si tenemos aerolíneas o tenemos bancos, sabemos que separar las bases de datos es una opción. Si nuestros clientes son gente normal, separar las bases de datos no es una opción, porque no podemos tener una base de datos por persona, básicamente. O si nuestro cliente es tiendas, ¿no? Digamos que nuestras tiendas normales, hacemos una pasarela de pago, yo qué sé, como Stripe, ¿vale? Stripe, no sé cómo funciona internamente, pero estoy seguro que tienen un Client ID en la columna, porque tienen tantísimos clientes que que es imposible que les salga a cuenta tener múltiples bases de datos. Pero, como digo, si tus clientes son bancos o aerolíneas o fábricas de coches, pues en ese caso, y depende de lo que hagas, posiblemente tengas que evaluar ambas opciones, pros y contras de ambas. Otro punto es el número de recursos que tenemos en la empresa. No es lo mismo trabajar con 2 personas o una persona que podemos administrar perfectamente un clúster de aplicaciones y una base de datos, que si somos una persona o 2 personas que por lo que sea hemos vendido nuestra aplicación a clientes gordos, tenemos 10 clientes y 10 aplicaciones en versiones distintas, 10 bases de datos en versiones distintas, esto no es mantenible con una sola persona. Entonces, esto también es muy importante, saber los recursos que tiene la empresa. Lo normal, como digo, va a ser casi siempre tener nuestra columna con el tenant y puede ser que tengamos estos clientes especialitos que nos digan toda mi información en Austria. Pues ese cliente en concreto va a tener lo que viene siendo su clúster de aplicaciones separado y su base de datos separada, o a lo mejor solo quiere la base de datos. Entonces, si este es el caso, es lo que vamos a ver ahora en la implementación con C#. Lo que vamos a ver ahora es la implementación en C# de lo que viene siendo el escenario que acabo de mencionar de, yo que sé, tenemos todos nuestros usuarios en la nube, pero hay uno especialito que quiere que su aplicación esté en un servidor separado. ¿Bien? ¿Cómo nos estamos conectando ahora mismo a la nube? O si visteis el curso en sí de Entity Framework, sabréis que utilizamos MySQL y nos conectamos simplemente con la connection string aquí en el propio código, pues la ponemos porque al final pues simplemente es un ejemplo. Bien, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. En vez de pasar aquí la connection string directamente, lo que tenemos que hacer es pasar la connection string que corresponde para el cliente que corresponda. Hay varias cosas a tener en cuenta. Yo entiendo que a estas alturas todo el mundo ya sabe cómo funcionan los lifetime de .NET. Si no lo sabes, te dejo por aquí arriba un enlace donde te lo explica, pero básicamente ActiveContext por defecto funciona con Scope. Esto quiere decir en aplicaciones web que cada request va a inicializar la información. Va a inicializar el objeto. Esto, a su vez, quiere decir que si le metemos un servicio Scope aquí, este servicio Scope va a volverse a inicializar. Por lo tanto, para conseguir la base de datos que necesitamos conseguir, únicamente vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Creamos una clase que se llame, yo qué sé, DB
Connection Manager. Este DB Connection Manager va a tener un método que se llame public string get connection string. Madre mía, string. Y por ahora vamos a hacer un return. Vale. Return. Comillas, comillas. My God. ¿Qué pasa con el teclado hoy? Y antes de continuar, simplemente le hacemos la interfaz, ¿vale? Public interface DB connection manager, donde esto es muy sencillito. Únicamente implementamos nuestro public connection string. Vale. Este DB connection manager lo debemos de meter en el servidor de dependencias. Services.add scope. ¿Esto qué le pasa? Esto le pasa que está al revés, eso es lo que le pasa. Y ahora solo nos queda acceder a dicha interfaz y conseguir los datos. Esto lo hacemos a través del Service Provider, que encima, por cómo hicimos nuestra implementación de Entity Framework, ¿vale? Ya la tenemos, ya tenemos aquí nuestro Service Provider y de hecho, fíjate, el autocompletado, ¿vale? Nos lo saca, ¿vale? Service Provider, get required service, DB connection manager, get connection string, y esto no hace falta, ¿vale? Ahí no hace falta. Esto nos va a devolver la connection string que tengamos aquí. Vale, la connection string que nos va a devolver nuestro data manager. Ahora solo nos queda conseguir, pues, la connection string como tal. Normalmente, cuando tú utilizas aplicaciones, vas a tener lo que se llama un token, ¿vale? Este token, el JWT, suele contener el tenant. De hecho, tiene el tenant. Si tienes múltiples clientes, va a tener el tenant, va a tener el client ID, va a tener el ID necesario de tu cliente. Este token se consigue, o en las propias clases, lo puedes inyectar a través de lo que viene siendo el HTTP Connection Accessor, ¿vale? Private, read only y HTTP Connection Accessor, y le pasas aquí el Context Accessor. Context Accessor, no Connection Accessor. Y le haces un CTRF, ¿vale? El constructor. Y aquí normalmente tendrías, pues yo qué sé, una extension method que fuera aquí http context.request get tenant o user o lo que fuera, ¿vale? En mi caso no lo tengo porque esto es de un curso donde no vimos ese caso, ¿vale? O como Copilot, como puedes ver, ¿vale? Aquí, ¿crees que enviar un valor que sea la base de datos como tal en el header es una buena idea? Pues lo puedes hacer, pero yo personalmente no lo haría. Entonces, aquí asumimos que coges el tenant, ¿vale? Y ahora es simplemente tenant 1. Y ahora simplemente es muy sencillo. La URL que tenías antes, vale, que la tengo por aquí copiada, tenemos múltiples opciones. El servidor podría ser esto, miweb.server.com. Aquí le podrías pasar el tenant, ¿vale? A ver, el string tenant es igual a, en este caso va a ser simplemente un 1. Bien. Aquí puede ser que tu servidor fuera así, ¿no? Mi web. Y directamente le pasas el tenant, ¿vale? Aquí. Y aquí tenemos un 1 porque básicamente el tenant que hemos cogido del token es un 1. Pero si esto fuera un 3, ¿vale? Cada cliente va a tener el suyo propio. Por lo tanto, este servidor cambiaría, ¿vale? Esto yo creo que está bastante claro. Otra opción es toda esta conexión. Le metes aquí también un console y un vault, ¿vale? Y calculas la información, ¿vale? Console y Vault es un servicio de registro de dónde están ciertas aplicaciones y el Vault es básicamente un sistema de contraseñas, ¿vale? Que os dejaré por aquí un enlace, que también vimos un vídeo sobre eso hace tiempo. Entonces, harías yo qué sé, coger las connection string y tal, y la pasas ahí. Y ya está, tan simple como eso. En este get connection string haces todo lo que tengas que hacer para conseguir las conexiones. La conexión normalmente va a ser la misma, así que aunque tengas console y vault, lo que haces es normalmente hacer un memoid, ¿vale? ¿Sabes? En plan, guardas esa conexión para siempre, ¿vale? Porque la base de datos normalmente no cambia y desde luego la localización como tal no cambia. Entonces, cuando consigues una vez, el resto de aplicaciones, me saldrá. Entonces, cuando hagas la conexión una vez, cuando recojas la conexión una vez, el resto simplemente las leen desde la memoria, ¿vale? No tiene mucho más misterio. Y finalmente, aunque tengas la base de datos separada, yo recomendaría poner el client ID o el tenant ID o lo que fuese dentro de cada una de las tablas,
para así asegurarte de que no estás, yo qué sé, si tienes un bug aquí al calcular el tenant y en vez de 3 te devuelve 31, quizá tengas un cliente con el ID 31, ¿vale? Entonces, yo qué sé. Si te conectas a la base de datos 31, pero tu conexión, o sea, tus consultas consultan todos con el tenant 3, no te va a devolver ningún dato. Vas a mandar un error, oye, que tengo un bug aquí que no me devuelve datos. Que es mucho mejor a, oye, que tengo un bug aquí que estoy viendo los datos de este otro cliente. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y vale, ya está, esto ha sido todo, ¿vale? Como veis, es mucho más sencillo de lo que parece. Al principio dices, oh, tengo un montón de clientes, ¿cómo hago para administrar esto? Tenemos 3 opciones, esto es lo que hay. Cualquier cosa, ¿sabes? Pues dejar abajo un comentario, cuál es tu opinión, qué experiencias has tenido. ¿Has tenido también ese tipo de... Tenemos todos nuestros clientes en la nube, pero tenemos a este especialito que quiere toda la información en dicho país? Lo cual trae muchos problemas, a mi caso, trae muchos problemas. Si te ha gustado mucho, ya sabes, dale un buen like, suscríbete, compártelo. Y si te ha gustado mucho, siempre puedes hacerte miembro premium de la web, que habrá un enlace abajo. Como siempre, el código está enlazado en el blog. Eso ha sido todo, un saludo y adiós.